Bienvenidos a Trago y Medio. Soy Claudia González y este es un podcast de Viva la Boca. En esta ocasión toca despedida de temporada, pero a diferencia de mi primer epílogo, a los micros lo voy a hacer acompañada. Tengo la suerte de que esta semana, en lugar de Conexión con Palma, ha habido Conexión Madrid y está aquí conmigo, the one and only, salsero mayor de este programa, Borja Triñanes. Buenas tardes, Borja Triñanes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis todos? ¿Qué tal, Claudia? Pues encantada de tenerte aquí en directo y no tener que hacer conexión en remoto. Encima tenemos un estudio increíble hoy para grabar, así que está genial. Estudio el salón de mi santa casa, se llama. Bueno, vamos a plantear este epílogo como un recorrido por esta segunda temporada en la que, de mi lado, ha continuado esa voluntad de hacer la foto de la coctelería en España hoy. Como todo lo bueno tiene final. Y después de una docena de capítulos acompañada, bueno, pues con un buen elenco de invitados por los que iremos pasando a continuación, hemos tratado 12 temas diferentes, a excepción de que bueno, este año he tenido la suerte de tener colaborador. Luego andaremos en tus salsas. ¿Por dónde empezamos? ¿Vamos en orden? Yo creo que sería lo mejor y vamos repasándolo porque es verdad que, bueno, para los que no lo sepáis, nunca grabamos en el orden que luego va apareciendo, pero sí que tiene mucho sentido el orden en el que lo vamos publicando, así que creo que va a ser lo más sensato. Venga, pues vamos a por ello. Oye, pues como siempre empieza Claudia haciendo las preguntas, hoy me hacía especial ilusión el empezar preguntando yo. Y quería preguntarte lo primero por la entrevista con Gaby Dávila. Yo sabía, Claudia, que este tema te hacía especial ilusión, pero me gustaría que compartieras con todos por qué te hacía tanta ilusión este tema en concreto. Bueno, me hacía muchísima ilusión entrevistar a Gabriel porque es verdad que era un perfil que cuando empecé a tomar cócteles e interesarme un poco más no conocía, o sea que he llegado a él a través del podcast y de estar más interesada en la coctelería. Fue una entrevista que disfruté mogollón. Es verdad que en 2024 Sadel es uno de los sitios a los que a lo mejor he repetido más veces, yendo a probar tragos y a beber, así que me hace mucha ilusión también haber podido grabar allí. Y el tema del restaurante, como dices, pues era un poco uno de mis grandes, más que pendientes, uno de mis grandes intereses de incluir en este podcast, ¿no? Sabes que estoy un poco obsesionada con el tema de comprender sistemas y me interesaba mucho cómo funcionaba o entender cómo puede funcionar en uno de los escenarios, que en este caso es un restaurante con estrella Michelin, pero que puede haber otros muchos esquemas o modelos de negocio en los que encaje el podcast dentro de un restaurante, cuando no es el protagonista, cuando acompaña a una oferta principal y comprender cómo existe o cuál es el sistema que permite que exista conviviendo con todo el resto de oferta gastronómica, en este caso pues a un nivel altísimo de calidad, tanto en lo que se come, se bebe y en la propia forma del servicio, ¿no? Ha estado bien además porque este año no solamente has tenido o hemos tenido la oportunidad de ir a Sadel, sino que justo cuando habías pasado por Mallorca pudimos vivirlo dentro del formato de pop-up. Estuvo increíble poder vivir esa experiencia con los chicos y la verdad como anfitrión de ellos tengo que decir que ha sido excepcional y me lo he pasado súper bien. Mercado juntos, ver las otras facetas de Gaby que tiene una faceta de filmmaker y fotógrafo que está brutal, súper bien. El contexto de ese pop-up, perdona que te interrumpa, era que Sadel durante el verano hizo un pop-up, tuvo una presencia en un hotel muy top en Mallorca, muy guay. En Camp Rocat. Sí. Y aprovechando que estaban los chicos allí, hicisteis como un pase de invitarles, ¿no? Sí, vinieron a casa y estuvieron pues una noche, ¿no? Estas cosas breves que son tan únicas. De hecho, diría que fue la primera vez que hacían un pop-up fuera de casa y tuvimos ese honor, ¿no? Es increíble. La verdad, a mí de Sadel también me gustaría como recalcar esa parte de dignificar ciertas pues tradiciones, ¿no? En el sentido más amplio de la palabra y de cómo el restaurante gastronómico puede llegar a dignificar y enaltecer esas recetas de casa de toda la vida, ¿no?
clásicas, ¿no? Sí, clásicas y tradicionales. Y tradicionales, que hay bastante diferencia en ellos. Así que creo que fue una entrevista muy completa y una apertura brutal, vamos, inigualable. A mí me encantó esta apertura, la verdad que sí. Nada, desde aquí pues recogemos este tema, digamos, que para mí en esta segunda temporada no podía faltar. Era algo que me apetecía mucho incluir, y también creo que es un perfil de bartender, ¿no? Dentro de esta motivación de visualizar perfiles, ¿no? Comprender cómo trabaja alguien que forma parte del equipo, de un equipo más amplio, igual que el cóctel dentro de la oferta. Estos profesionales... iba a decir incrustados, pero no es la palabra, ¿no? Es funcionar dentro de un engranaje que es superior al propio bar en el que trabajan. Desde luego, ya no solo como figura de ese engranaje, sino como la calidad humana que nos demostró Gaby en todo momento, que a cada conversación o a cada paso que da no hace más que mejorar. Así que muchísimas gracias, Gaby. Y un abrazo desde aquí. Claudia, en nuestra segunda entrevista, que se acercó a Trago y Medio Raiza, ¿cómo lo viviste? Porque al final en todo este tema de sistemas que tanto te convencen o tanto nos gustan aquí en el programa, el suyo debe de ser de los más distintos que hay, ¿no? Dentro del panorama nacional e internacional. Internacional. Lo primero es que a Raiza tengo que agradecerle que sé que tiene, y en ese momento tenía una agenda muy loca de deshacer y hacer maletas, de gira con Agite Club por el mundo. Típico de Raiza. Así que le agradezco un montón que me hiciera hueco. Agradezco también a Santa María Coctelería, que nos abrió las puertas un día que hacía un calor infernal y fue una gozada grabar allí. Refugio térmico. Refugio térmico, y lo sentí muy casa, estuve muy a gusto, así que les agradezco también. Siempre digo que este podcast no solo son las personas que me dicen que sí, que son los sitios que me dicen que sí también, que si no hubiera sido imposible. De Raiza, así como te acabo de contar que me apetecía mucho ver con Gaby y analizar cómo funciona el cóctel en un sistema que está establecido, que uno de sus valores principales es la repetición de un tipo de servicio, de un tipo de liturgia, que parte de su valor es que se mantenga como es. Tú hablabas de la tradición antes, no solamente en la comida, también muchas veces en el propio servicio. La propia consistencia de la oferta. Efectivamente. Pues quería conocer lo contrario, y también el hecho de que fueran seguidos era un poco intencional en este sentido, ¿no? De qué pasa cuando no hay bar, que hay muchos bares, y que tu sistema como emprendedora es un sistema móvil que llevas contigo. Y aquí he de decir que, aunque es verdad que hay un compañero de mi sector, que es Palomo, del que hablaremos más adelante, con Raiza me siento muy identificada por el hecho de, también salió en aquella entrevista, ¿no? Por el hecho de emprender. Yo ahora estoy un poco menos en movimiento, pero muy en movimiento, ¿no? En el hecho de tener que plegar tu oficina y montar en otro lugar. La diferencia es que yo no tengo que hacer recetas ni agitar aquí y allá. Disfruté mucho de esta entrevista también, y de esa visión de cómo son las cosas cuando todo cambia todo el tiempo, y cómo se ajustan las ofertas a cada lugar que llegan y cómo se hacen posibles en el lugar al que van, ¿no? A ver, es un trabajo de creatividad en sí mismo. Brutal. El tener que acercarte al sitio y el momento y el país y la clientela y todas las cosas que conllevan esto. Yo aquí tengo que decir que muchas veces este tipo de formatos como el de Raiza pueden llegar a levantar cierto hate, vamos a utilizar esa palabra por no encontrar una mejor, ¿no? Porque yo creo que todo lo distinto puede llegar a asustar pues en cualquier ámbito de la vida, y nosotros desde la coctelería no somos menos, ¿no? Pero creo que no solamente es meritorio, sino también muy resaltable el poder desarrollar estos nuevos formatos y hacerlos de forma continuista y en el tiempo. Al final no tienen nada diferente que pues esa continuidad de la que hablábamos en Sadel. Al final es la continuidad del cambio, ¿no? Es creatividad pura, es cambiar todo para que nada cambie. Exacto, para mantener una marca. Claro, y entonces pues sí se podría llegar a decir que se puede tener un bar sin bar, ¿no? Se puede tener un bar sin bar. Nada, desde aquí un abrazo a Raiza y muchas gracias por habernos acompañado en esta segunda temporada. Bueno, el tercer gran tema que tratamos, y que era un tema que ha habido flecos en esta temporada, que son flecos que he recogido que quedaron un poco colgando de la primera, porque yo en la primera abrí una caja de Pandora y luego me di cuenta de que había muchísimo contenido dentro que obviamente no podía agrupar, ¿no? Ordenar en 10 capítulos. Entonces, una de las figuras, veréis a lo largo de este epílogo, y creo que lo habéis visto a lo largo de la temporada, uno de mis grandes
intereses era, así como el año pasado tratamos de traer la mayor variedad de perfiles posible, dentro de este año, vinculados a la industria, este año dentro de la industria he tratado de fijarme en diferentes posiciones, en diferentes perfiles, ¿no? En conocer cómo trabajan diferentes personas. Y una de las figuras que teníamos muy pendiente era el Brand Ambassador. Tuvimos la suerte además de tratar esta figura con Eme Otero, que no es solamente un Brand Ambassador, porque por la particularidad de Álvarez, ¿no? También es un poco un curador de bebidas, un creador o una persona que apuesta por un catálogo de bebidas y que las defiende. Y es curioso porque luego salió también con Eme, que me parecía interesante esta idea de que normalmente cuando he hablado con vosotros, refiriéndome a los bartenders, os he preguntado por vuestros clientes y cómo han cambiado en los últimos años y cuáles han sido las tendencias, pero claro, el cliente final de un brand ambassador no es el cliente que bebe, es un bartender. Entonces me interesaba también como esta cabeza un poco bicéfala, ¿no? Dentro del negocio, esa idea de comprender ambas necesidades, lo que necesita alguien detrás de una barra o lo que puede llegar a necesitar y lo que puede hacer con ello para, al final, cuenta la venta, llegar al cliente y que el trago tenga sentido, ¿no? ¿Podríamos decir o tú percibes que el bartender es una figura, un perfil, un rol profesional un poco en peligro de desaparición dentro de la industria? Pues por el momentum que estamos viviendo ahora, todo dice que sí. Y realmente, si nos paramos a pensar que esto fue como una especie de reclamación que tuvimos en la temporada del año pasado, de por qué no habíamos hablado de la figura del Brand Ambassador, me da pena que esté en peligro de extinción porque sí que es una figura relevante o lo ha sido, ¿no? Al final era una especie de figura intermedia que hacía entender lo que la empresa de bebidas en cuestión quería o necesitaba y se lo comunicaba al bartender, ¿no? Me recuerda a lo mejor a esa figura del segundo de barra que hace que lo que quiera la dirección a través de lo que le dice el manager le dice al equipo para que se llegue a ejecutar, ¿no? Un papel de cohesión. Claro, es un papel súper cohesivo y yo creo que muy necesario porque si somos sinceros con lo que la industria es o fue o será, a día de hoy no acabamos de ser la industria más profesionalizada de todo. Seguimos teniendo un monto importante de gente que aparece en los bares sin una formación anterior, lo cual no tiene por qué ser negativo porque durante mucho tiempo hemos tenido esa figura de Brand Ambassador que ha actuado como educador, como profesor dentro de lo que cabe. Y gran parte de lo que sabemos a día de hoy ha sido gracias a Brand Ambassadors que se han esmerado por enseñar, ¿no? Acerca de categorías, incluso acerca de coctelería. Y cuanto más a tierra mueves esta figura, más sale a relucir. Y creo que era algo que a nosotros como industria nos ha ayudado durante muchísimo tiempo y no acabo de ver que nos podamos permitir la desaparición de esta figura. Bueno, no queremos ser alarmistas, ¿eh? Claro, no se trata de ser alarmistas, sino se trata de que a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y esto ha sido así durante, y esto ha sido así durante muchísimo tiempo, con lo cual creo que es una figura a tener en cuenta. Y no lo digo solo porque me sea mi amigo, esto que quede claro, porque la verdad creo que tuvimos un momento bastante romántico en este episodio. Sí, que os intercambiasteis ahí, os mandasteis, sin haber escuchado uno la entrevista y el otro la salsa del otro, había un saludo cruzado de amistad por ahí. Bueno. Desde aquí un abrazo y muchísimas gracias por ser parte de esta segunda temporada de Trago y Medio. Bueno, el siguiente invitado de esta segunda ronda fue Miguel Ángel Palomo. Yo tenía muchísimas ganas de hablar con Palomo. Se lo he dicho antes a Borja, yo me hubiera inventado un tema si hubiera hecho falta para hablar con Palomo, pero no hizo falta inventárselo porque el tema estaba delante nuestro, que era pues cómo es la carrera de alguien que cuenta todo esto, ¿no? Que se dedica a narrar el cóctel, a escribirlo, a alguien que también tiene esa idea, ¿no? de la evolución de la coctelería en los últimos años en España y que me podía dar muchas pistas de primera mano. Entonces, esta es una entrevista que disfruté un montón. Además, fue la primera que grabé, aunque no haya sido la primera que ha salido. Fue la primera toma de contacto con los micros en esta segunda temporada y la disfruté un montón, la verdad que sí. Porque claro, Claudia,
¿Cómo has interpretado estas pistas? Porque al final tú te ves en una posición, digamos, similar a la que puede tener Paloma, ¿no? Al final también eres freelance, también te dedicas al mundo de la gastronomía desde una perspectiva documentalista, o trabajas para diferentes medios, o haces, no sé muy bien cómo llamarlo, ¿cómo diríamos? ¿Un trabajo de consultoría? Bueno, de estrategia de contenidos, de comunicación, más que consultoría, sí. Entonces, ¿tú cómo has vivido verte en tus propias carnes? Bueno, me reconozco en muchas de las cosas que podemos compartir, como dices, pues como trabajadores autónomos, ¿no? Del sector de la comunicación y del periodismo gastronómico en España, que a veces no es tan fácil. Es un sector y un mundo muy, muy divertido y muy agradable de vivir, pero es verdad que puede ser duro en muchos puntos. Y es verdad que yo no escribo mucho por mi trabajo y publico, pero no vivo solamente de escribir, como dices, y creo que también es esa idea de saber poner como diferentes huevos en diferentes cestas, que no es solamente una estrategia económica, es que yo soy así, a mí me gusta hacer más de una cosa a la vez y poder tener abierto más de un proyecto a la vez, y cuando me faltan proyectos, pues nada, abro más proyectos como este, creo mis propias cestas para poner nuevos proyectos en ellas, ¿no? A mí me encanta este formato de ser autónoma, la verdad. Hay una parte que disfruto muchísimo, luego hay otra que evidentemente pues vivir de trabajos por encargo, ¿no? Esa parte es quizás más arriesgada, más atrevida que un salario. Hombre, desde luego que lo es, pero también viendo el ritmo frenético que se puede llegar a vivir en esto, y más en una ciudad como Madrid. Es verdad que hablamos mucho de Madrid en el podcast y no es para menos, pero ¿a cuántas presentaciones puedes llegar a ir a una semana, o moverte al mismo tiempo que lo compaginas con diferentes textos y llegar, y la estrategia y el podcast y todo esto? Pues te diría que 2023 y 2024 han sido, como dices, de muchas cosas todas las semanas, de viajes, de no parar. Hay temporadas, efectivamente, los viajes. Hay épocas en las que yo creo que es como ir sembrando, ¿no? Que hay veces que no es sí a todo, pero sí es tener una predisposición a... Lo decía también, que a él le gusta contar historias porque le gusta también estar en la calle y ver esas historias que va a contar, ¿no? Que va a buscar. Esa parte me parece muy importante. Creo que hay que alternarla, o en mi caso a mí me funciona alternándola con otras épocas, como ahora mismo, desde el lugar en el que hablo, desde el momento en el que hablo, hay una parte de oficina y hay una parte de salir a la calle. Claro. Y a mí me funciona cuando están balanceadas. A ver, yo creo que esta parte tan documentalista que tenéis, ¿no? Porque es de vivir, vamos a decir comer, porque creo que es un buen adjetivo, masticarlo y luego conservar este momento, es súper necesario, y capaz que a un año vista no tiene tanto sentido, pero dentro de 10, 15, 20 años será vuestro testimonio el que marque la época que hemos vivido ahora, con lo cual pues bueno, igual también dentro de la vocación que este podcast tiene, ¿no? Sí, que es totalmente documentalista. Yo creo que vuestra posición es muy necesaria. Bueno, yo lo he visto en la construcción de este podcast, incluso tanto en la primera temporada como en la segunda, si no fuera por el trabajo de compañeros que llevan más tiempo ahondando en el cóctel en España, mucho más tiempo que yo. Pues se me ocurre el propio Palomo, se me ocurre Abraham, se me ocurre François Monti, se me ocurre Elvira Aldaz, se me ocurre otros muchos. Hemos llegado a tener capítulos que han ido acerca del testimonio de otros y poder construirlos a través de ellos, ¿no? Efectivamente. Entonces, ese trabajo de documentación yo misma, quiero decir, me he visto beneficiada a la hora de construir Trago y Medio, ¿no? Del trabajo hecho por otros compañeros. ¿Y no te emociona que en un futuro puedan llegar a utilizar tu trabajo? Oye, ojalá. Para algo como lo que estás haciendo tú, y atreverse y echarse a la piscina de esta forma. Hay un oyente que le mando un súper abrazo desde aquí, que además no es del mundo de la coctelería, que él se dedica a la música. Y él me hablaba después de haber escuchado el podcast y haber visto como esta aplicación de Sapiens, ¿no? a explicar la coctelería española, que él estaba tratando de aplicar Sapiens a sus proyectos dentro del mundo de la música y de la composición. Y esto me ha flipado. Es una chorrada. O sea, es una chorrada en el sentido de que es anecdótico. De chorrada no es tiene una nada. Persona, ¿no?
Pero sí, me hizo mogollón de ilusión cuando me lo contó y ya solo que alguien haya trasvasado a su ámbito este interés, pues me parece brutal, la verdad. Qué buen momento. Palomo, nos vemos siempre en las barras. Un abrazo desde aquí. Muchas gracias por haber estado en la segunda temporada de Trago y Medio. Mira, Claudia, y ahora que estábamos hablando de lo de documentar y guardar para dentro de años o meses o días o un tiempo, ¿no? ¿Qué te parece el haber registrado el hito de que la gala de los 50 Best Bars de 2024 haya sido en Madrid? Porque creo que Cabrera en su momento se nos hizo rogar un poco y al final lo conseguimos, y más para semejante evento. ¿Cómo lo viviste? ¿Cómo fue? Bueno, de un lado yo tenía muchísimas ganas de poder hablar con Diego. Es verdad que más que hacerse de rogar, el año pasado no cuadramos en calendario. Se hizo de rogar, lo sabemos. En la temporada primera, vamos a ser justos. Bueno, todo esto detrás de Trago y Medio hay todo un sistema de logística y grabaciones y agendas, y era alguien que sabía seguro que iba a formar parte de esta segunda temporada cuando empecé a dibujarla. Luego encontramos la posibilidad, pensando en cómo abordar este hito, que yo tenía muchísimas ganas de darle forma con Diego, porque era la única persona no solo accesible en el sentido del entorno de que estaba en Madrid, que no teníamos que viajar muy lejos para encontrar su testimonio, sino el único que podía darme las dos visiones, ¿no? La de tener un bar en el 50 y tener un bar en el Radar, en el Discovery, ¿no? de 50 Best. Quería conocer, por ese rollo de los sistemas que hablábamos antes, con el que estoy un poco obsesionada, cómo había afectado a ambos modelos de negocio, porque Salmón Guru y Viva Madrid son modelos diferentes, son bares diferentes, son ofertas diferentes. Y tuvimos la suerte de repetir con François Monti, que es hasta el día de hoy el único invitado que ha pasado 2 veces por Trago y Medio, en esa parte más de teoría, ¿no? Me interesaba recoger, aprovechando este momento, qué son los 50 Best, qué suponen para el sector. Creo que fueron unos días brutales, a toro pasado, que se dice. Creo que fue una semana increíble en Madrid. Tengo mucha suerte de que me pillara en Madrid, así de fácil y de accesible. Y bueno, le agradezco mucho a los dos que me dieran cada uno un aporte diferente, ¿no? en este capítulo. Y además que luego el equipo de Trago y Medio pudo vivir la gala en directo y es verdad. Ahí estuvimos. Y pudimos verlo además muy bien acompañados en todo momento, con más compañeros de profesión, tanto de tu profesión como de la mía. Así exacto, comunicadores y bartenders al poder. Estuvo súper bien, así que no sé, muchas gracias a Diego y a François por la colaboración en este capítulo. Oye, y ya enlazando con el tema de 50 Best, ¿no? Porque claro, este año no ha sido un año de tantos viajes como la temporada anterior. Ciertamente. No has viajado tanto, pero sí que los viajes han sido muy cualitativos y uno de ellos ha sido a Barcelona. Hay que decir que Claudia tiene base en Madrid, por eso, aunque sea cantadora, que fue a visitar en el que en ese momento era el mejor bar del mundo, ¿no? Sí, totalmente. Y que no solamente tuviste la oportunidad de grabar y entrevistar a uno de sus propietarios, sino también de ser espectadora y partícipe de la novedad de ese momento. Era su espacio de creatividad, ¿verdad? Correcto. He de decir que a Barcelona volé desde el norte. Estoy pensando, porque fue una grabación que hicimos en mitad del verano. Fíjate que no fui desde Madrid. Pero sí, este año ha sido un año efectivamente de menos viajes para grabar. Grabamos en esencia. Bueno, solo el hecho de que tuve la suerte de empezar este podcast con Marc Álvarez, a quien conocía antes de Trago y Medio, y tener la continuidad de haber podido, de ser recibida en SIPS por Simone Caporale, pues es una suerte infinita. Hicimos esta conversación también justo después del capítulo de 50 Best, porque acabábamos de hablar un poco de cuál era esa posición de España en el mundo de cara a los 50, y yo quería... ya sabéis por aquí que mi background son relaciones internacionales, casi siempre me interesa más el plano internacional a nivel actualidad, y entonces en el punto del cóctel me interesaba también hablar con alguien que tuviera esa visión global, ¿no? De cuál es el tablero del juego en el que se mueve España, esa posición o esa visión, digamos, más allá de las propias fronteras del cóctel español.
Como dices, fue una suerte la compañía, fue una suerte el lugar y es verdad que disfruté un montón en esta conversación viajando con Caporale, ¿no? Que es alguien que tiene una carrera profesional muy internacional también y es una persona viajadísima. Entonces, poder ver el mundo del cóctel a través de sus ojos, el mundo en el sentido más literal, pues me parece que fue un privilegio este capítulo. Además que creo que es interesantísimo haber podido entrevistar a las dos mitades de una dupla, como es la de Sips, una temporada antes de que los nombrasen mejor bar del mundo y luego la otra mitad después de que los nombrasen mejor bar del mundo. Que esto le puedes dar mayor o menor importancia, pero sigue siendo un hecho súper significativo y además haberlo tenido tan cerquita. Y por no mencionar de que estaba a 3 calles del mejor restaurante del mundo, un momento súper especial. Sí, han coincidido ahí disfrutar en la gastronomía de Barcelona, de España, de Europa y del mundo. No creo que haya muchos momentos en los que eso haya pasado antes. Así que, o que pueda volver a suceder. No, es todo un hecho. La verdad es que sí que hemos vivido un momento dulce. Sí, la verdad que sí. Desde aquí mi agradecimiento a Simone por abrirme las puertas de Sips Drinkery House y invitarme a grabar en ese espacio de Sips Esencia. Y de Barcelona nos fuimos a la Pola de Siero. Nos recibieron Berta y Tania. Antes te decía que para mí en mi trabajo hay un equilibrio entre el tiempo que paso fuera de casa conociendo cosas y el tiempo que paso, digamos, en la oficina picando tecla, como tal. Esta es una de esas veces que se disfruta muchísimo saliendo de casa, que desde aquí tengo que agradecer de verdad a Patio de Butacas, a Berta, a Tania, porque no fui sola, fui con más periodistas a conocer Patio de Butacas y tuve la oportunidad de grabar allí en nuestra segunda jornada de viaje. Esta es la mayor incursión en los márgenes que ha hecho Trago y Medio. Creo que en la primera temporada andamos esto en diferentes ciudades españolas. Lo hemos intentado también en este año. Hay ciertos márgenes, pero este es el margen más radical en el que yo podía encontrar que se hacía el cóctel, que es el rural, ¿no? Fuera de su naturaleza urbana, eminentemente urbana. Y bueno, a mí me gustaría conocer tu opinión de este cóctel en la ruralidad y cómo ves tú este proyecto desde otro margen diferente, ¿no? Desde Palma. Claro, lo veo desde Palma, pero desde la perspectiva de que yo vengo del ambiente rural y para mí lo que Patio de Butacas simboliza es un verdadero rayo de esperanza, ¿no? Yo en lo rural veo un gran futuro y sinceramente creo que hay muchas posibilidades de que una disciplina como la coctelería trascienda en lo rural. De hecho, creo que el gran triunfo de la coctelería es que trascienda más allá de las grandes ciudades como pueden ser Madrid, Barcelona o incluso Palma o Málaga o otras. Sevilla, ¿no? Claro, porque la coctelería tiende hacia el cosmopolitismo, tiende hacia lo urbanita, pero creo que hay más formas de hacer las cosas y de dar de beber. Y creo que la cultura en lo rural es, si cabe, muchísimo más pura y más empírica, ¿no? Y todo eso es un campo de cultivo excepcional para que salgan pues nuevas técnicas, nuevos formatos de beber y que eso llega a muchísima más gente. Hay mucha esperanza en todo esto, ¿no? Y el haber sido capaces desde nosotros, y creo que está bien que nos lo reconozcamos, es haber roto una barrera que es esos edificios altos y esa caudal de gente sin fin que hay en lo urbano. Hemos roto esa barrera para tender un puente hacia una realidad que ha sido materializada gracias a gente como Berto y como Tania. Es increíble. Y todo el equipo, claro. Bueno, desde aquí nuestro abrazo siempre a Pola de Siero, pero especialmente agradecidos porque además de ir solamente a grabar, que muchas veces el tiempo que tengo para pasar con las personas a las que entrevisto es muy breve, en este caso tuve la fortuna de que fuera un poco más amplio el tiempo de pasar un par de días juntos. Y bueno, desde aquí un abrazo inmenso para los dos y para todo el equipo de Patio. Muchas gracias por estar en esta segunda temporada.
Y del rural más rural nos fuimos a seguir revisitando perfiles que forman parte de este sector, en este caso, como he mencionado antes, con Emi Otero como brand ambassador, como he mencionado en el caso de Gaby, un bartender que trabaja dentro de la estructura de un restaurante, pues otro perfil que a mí me apetecía mucho tratar era este de los segundos de barra, que tratamos además en un formato de capítulo que era inédito, porque sí que habíamos juntado 2 personas al otro lado de los micros, pero no habíamos hecho 2 mini entrevistas con un puente de conexión, en este caso Madrid-Palma, con Massimiliano Berardi y Nahuel Arbiza. Decía que quería poner foco en otras posiciones, ¿no? En cualquier estructura de trabajo, en los equipos hay diferentes posiciones y esta era una de las que me apetecía mucho cubrir porque creo que es una figura muy esencial. Todas son esenciales para hacer posible el bar, pero creo que esta tiene un peso muy importante. Y tenía ganas de entender qué responsabilidades lleva pareja, qué caracteriza este puesto y lo diferencia de otros, ¿no? Y hay algo que me resulta muy curioso de haber hablado con ambos, que hay una parte de valor en ser como versátil dentro de su puesto de trabajo, pero sin embargo son personas profesionales, mejor dicho, súper especializados, ¿no? Entonces tienen como esta parte de dicotomía, ¿no? De cómo conviven esas 2 partes, me interesaba mucho saber. De tu lado, me hablabas de reflexionando sobre segundos de barra, me hablabas también de una transición generacional, ¿no? Claro, porque al final, a ver, no tiene por qué ser en todos los casos, pero sí que se da que suelen ser personas más jóvenes, en la mayoría de casos, ¿no? que la persona a cargo, que el director de barra, ¿no? A mí me gustaría poner un poquito de énfasis aquí, porque creo que son perfiles o posiciones, pues, como bien comentabas, ¿no? Súper necesarios, pero me gustaría que pensáramos también en ellos como la continuidad de nuestra profesión y de la dignificación y relevancia que hemos tenido desde hace unos 10, 15 años para acá, como mucho, ¿no? Y me gustaría que se tuvieran más en cuenta, porque noto como un run general, ¿vale? No estoy tampoco especificando nada en concreto, sino un run general de que lo que viene a las generaciones que vienen ahora no son tan buenas o no están tan dispuestas quizás, ¿no? a trabajar. Eso también pasa fuera del bar, ¿no? Sí, pasa, un poco en general. Pasa en general, pero nosotros no hacemos somos... foco. Claro, hacemos foco y no es que seamos diferentes, ¿no? Y me gustaría romper una lanza a favor de lo que viene, porque sí, seguramente sea una generación que reclama más condiciones o más... O mejores. Quizás. O mejores, o sí. Diferentes. O también que tiene muy claros sus derechos y yo no acabo de ver qué tiene de malo eso. Todo lo contrario. Solo veo una generación que... y me pongo en la otra, ¿no? Que nos ha pasado por encima para bien y que está muy formada. Y reclamar derechos no es algo malo, no es que vayamos a romper una continuidad o una transmisión de cultura, de conocimiento. No, todo lo contrario, vamos a tener una generación que va a tener todo muchísimo más claro, así que hay que dar. Rompo la lanza, me pongo súper a favor de lo que viene, fan número 1 de todo lo que viene, de forma consciente e inconsciente. Y que gracias por ayudarnos a poner las cosas en su sitio. De verdad, muchísimas gracias. Y a título personal, pues un súper abrazo doble para Mans y para Nahuel. Y fue pues una suerte tener la posibilidad de hablar con ambos y tener este puente de segundos de barra. Un abrazo. En el capítulo dedicado a formación y nuevas generaciones hubo un hecho genuino, que entre otros que han sucedido esta temporada, que fue el hecho de grabar en una destilería. Javier Pulido me recibió en Sackman Distillery en Valdemoro y por primera vez el trabajo que hago con este podcast me llevó también a ver a un elaborador, a una persona que produce, que al final esa parte de ver esos procesos en directo me gustó un montón. Me hizo un pequeño tour y bueno, con Pulido nos centramos en hablar precisamente de cómo deformada está esta industria, de conocer su papel como formador y de conocer su visión sobre las generaciones que habían pasado, ¿no? por sus manos de formador.
Hay algo interesante de este capítulo que era una cuestión que creo que es aplicable más allá de la coctelería, pero que nos interesa con el foco en ella, que es si realmente más formación después te asegura unas mejores condiciones, un mejor salario, una mejor situación laboral. Y la respuesta o la reflexión era un poco que no necesariamente, porque todavía quedaría como mucho de ajustar, ¿no? Pero que siempre sí a formación, a que eso puede marcar una diferencia en un momento dado, ¿no? Y en relación a esto, antes hablábamos sobre esta cuestión de la formación. Y tú me decías, Borja, sobre acompañar esta parte de formarse con que haya también una educación en valores, ¿no? En ética laboral. Claro, porque bueno, yo creo que esto es como todo, ¿no? La educación no son solamente una serie de datos ordenados, que básicamente es lo que recibimos, sino creo que también hay una serie de valores que se tienen que ir transmitiendo, ya no solamente en coctelería. Me gusta porque en realidad estamos siendo muy transversales en todo lo que decimos y es algo que en general toda la gente entiende y asimila, pero creo que está bien de vez en cuando recordar, ¿no? No solamente se trata de esos datos ordenados, sino también de esos valores. Porque hay unas figuras que incluso en un futuro, bueno, o sí que las tocamos dentro de lo que cabe en esta temporada, ¿no? De mentoría de bar, ¿no? Están presentes. Claro, de personas que a lo largo de su trabajo, una de las funciones que tienen es, pues bueno, a hacer una transmisión de información. Y creo que es importante que esa transmisión de información no solamente recaiga en cómo hacer bien un cóctel, cómo ejecutarlo correctamente, cómo servirlo bien, o cómo o cuáles son los ingredientes que forman parte de ese producto, ¿no? De esa elaboración, sino el cómo tratar, cómo estar, cómo sentir, cómo vibrar con esa clientela y entender diferentes realidades que pueden llegar al bar. Al final estamos abiertos al público, ¿no? Y esa ética en valores, ya no solo cara al cliente, sino cara hacia los compañeros y hacia el resto del sector, es súper importante y súper relevante y no me gustaría que tampoco cayese en el olvido. De hecho, creo que dentro de lo que cabe sí que tenemos gente que hace esa transmisión, con lo cual no solamente es importante el dato, sino el cómo se utiliza el dato. Bueno, desde aquí también mi agradecimiento a Javier Pulido por decirme que sí, por abrirme las puertas de SACMAN y por acompañarme en esta segunda temporada de Trago y Medio. Pues durante esta temporada de Trago y Medio yo he tenido una entrevista que ha sido mi favorita porque realmente he descubierto un animal comunicativo. Yo ya conocía a Mel personalmente de antes y obviamente que me había cuidado increíble y hemos disfrutado incluso de ocio juntos por ahí, pero fue toda una sorpresa. Me he descubierto ante una entrevista que me ha cautivado como oyente total. Tu entrevista favorita sin duda. Sin duda ha sido esta. Y claro, además de este hecho de tener a Melda Conceizao hablando de forma increíble, creo que hemos cubierto una de las necesidades de este programa, que es preguntarnos cosas y aplicar el método Sapiens, ¿no? a todo esto. Y una vez terminada esta entrevista, seguíamos haciéndonos preguntas y teniendo dudas. ¿No es así, Claudia? Nos preguntábamos si se da por sobreentendida la hospitalidad, si es algo que tenemos que dar por hecho. Yo le decía a Borja que para mí la hospitalidad es un elemento, pensando en cómo se diseña, cómo se estructura una oferta gastronómica, que se diseña para que un cliente venga y tenga una experiencia gastronómica, ¿no? de un precio u otro, de un tipo u otro, pero creo que esto es algo, para mí, hablábamos de esa intencionalidad, ¿no? Quieres que esté la hospitalidad, quieres que tu bar sea un lugar hospitalario, creas un sistema para que haya unos procesos de hospitalidad que se reproducen, pero luego pensábamos, pero no se da por sobreentendido, ¿no? En un lugar, en un buen lugar, ¿no? En un buen sitio que habrá hospitalidad. Y estábamos andando por esa fina línea de hacernos preguntas, porque hay una parte de la hospitalidad que se puede aprender, se puede asimilar, puedes empaparte de ella, ¿no? A través de
un manual de bienvenida en un bar al que llegas a trabajar, de un protocolo, ¿no? Se puede protocolizar la hospitalidad. Que mencionábamos antes. Efectivamente, toda esa mentoría. Pero también hay una parte innata de la hospitalidad, ¿no? Y hay muchas veces que es un juego de las dos cosas. La hospitalidad que, digamos, se enmarca en la estructura, la que se diseña para que esté, y la que aporta esa parte personal, ¿no? Seguramente estos sistemas están bien para recordar que en realidad somos humanos trabajando de cara al público y que como seres humanos nuestra continuidad anímica a lo largo del tiempo no es siempre la misma. No es lineal, evidentemente. Hay gente que sí. Sí, la mayor parte de los mortales. La mayor parte de los mortales, no. A mí me encantaría que fuera siempre que sí, pero no. Y creo que son muy positivos porque como seres humanos también me gustaría que se nos reconociese desde la clientela. Y estos sistemas están genial para poder mantener estándares de calidad y de permitirnos pues eso, no estar siempre al 100% y gracias a esos estándares llegar al 100%. Al 100%. Así que es sumamente satisfactorio cuando los tienes, los aplicas, se integran y te permiten no ir en piloto automático, pero sí facilitar. Pero tener una referencia, una guía. Antes me decías también que hay muchas formas de llegar a un mismo destino y que la hospitalidad es un poco los diferentes caminos, ¿no? Para hacerte sentir bien y acompañarte en esa experiencia. Claro, sobre todo es esa lectura del cliente y de que no todas las personas necesitan lo mismo. Lo mismo. Entonces, me gustaría establecer esa hospitalidad como un entendimiento entre el cliente y el bartender y que realmente es un poco bidireccional, ¿no? Okay. Bueno, desde aquí un abrazo inmenso a Mel, con quien verdaderamente pasé un súper buen rato en Salmon Guru. Muchísimas gracias por sumarte a esta segunda ronda, Mel. Bueno, uno de los viajes que sí hicimos este año, efectivamente, fue el hecho de volver a Palma, donde además de grabar con Nahuel, tuve la oportunidad de sentarme con Mati, que es con alguien con quien había hablado muchas veces, pero no había tenido la oportunidad de grabar, con Matías Iriarte. Quería dedicar este capítulo de perfiles internacionales en la coctelería española porque, desde luego, cuanto más ahondas en este sector o cuanto más lo observas, más cuenta te das de que hay una gran mezcla de perfiles y de orígenes y de nacionalidades trabajándolo, ¿no? Trabajando el sector en España. Entonces me parecía justo y me parecía importante si estábamos visibilizando efectivamente pues, quiénes trabajan en el sector, no solamente a nivel de rangos, de posiciones, de responsabilidades, sino pues, a nivel de esta variedad, ¿no? Bueno, de hecho esta entrevista o esta charla tiene lugar en la que ha sido tu casa profesional durante un montonazo de tiempo y precisamente con Mati lo hablaba, ¿no? Que en vuestro equipo, en Grupo Jimbo, hay una gran variedad de perfiles internacionales. Claro, hemos tenido gente que ha llegado de diferentes partes del mundo en general. Del mundo entero. Sí, y al final, hasta que no dejas de contar con ellos, no sabes la suerte que tienes, ¿no? Yo es que hay según qué discurso que escucho a día de hoy, ya no tanto en el mundo del bar, porque he de reconocer que somos un reducto súper plural y súper acogedor, en líneas muy generales, claro. Pero yo no acabo de entender según qué tipo de discurso como más cerrado a una multiculturalidad. De hecho, creo que cualquier sociedad plural que se precie entendería que más variedad de culturas y de conocimiento va a suponer un mayor enriquecimiento en todos los aspectos, ¿no? Ya no solamente hablo desde una perspectiva económica, porque vas a poder entender mayor cantidad de perfiles, sino también a nivel de conocimiento, a nivel de elaboración de recetas, ya centrados en nuestro... experiencia, ¿no? Y de experiencias en nuestro sector. La verdad es que creo que era un capítulo que era muy necesario y del que me siento especialmente orgulloso, la verdad. Chapo. Pues nada, desde aquí abrazo a Mati y siempre gracias por recibirme en vuestra casa. Bueno, y de cierre,
de temporada hemos tenido un capítulo que ha cambiado un poco su estructura, en esa vocación de hacer del testimonio de Moreno un poco una línea del tiempo, un timeline de la coctelería madrileña y de la evolución de la coctelería o de la base de la coctelería en Madrid en España. Es un poco la última y nos vamos. A mí siempre me cuesta la última, pero bueno, fue así, fue una conversación larga. Le dimos, es verdad que le hemos dado más tiempo porque había muchos puntos, ¿no?, en los que poner el foco. Y bueno, tú me decías sobre la cuestión de ver una figura como la de Carlos Moreno desde hoy, que hay cosas que no se acaban, ¿no? Hay cosas que no se agotan. No, porque, claro, veo que fuera de todas las listas, de todos los galardones, premios y todo esto, figuras súper relevantes como las de Carlos, que son historia viva de lo que está sucediendo ya no solo en Madrid, sino a nivel nacional, y creo que no le estamos dando todo el crédito, todo el valor que deberíamos darle a figuras como la de Carlos. Y seguramente haya más gente como Carlos, y es una lástima que no estemos más pendientes de estas cosas. Creo que Carlos es de las personas más valiosas que tenemos en la coctelería actual, y que con las preguntas correctas podríamos solucionar un montón de dudas que tendríamos, ya no solamente hablando de mí, sino en general, ¿no?, como sector. Como sector. Sí, hay una parte aquí que hablábamos también de en una ciudad, en un momento, ¿no?, de apertura, de novedad, de que todo el rato queremos conocer cosas nuevas y observar el cóctel también de formas nuevas. Hay esta parte de continuismo, ¿no?, como decías, hay cosas que no se acaban, hay cosas que no se agotan. No, para nada. Hay una gran parte de generación de legado también, ¿no? Y bueno, muy alineado con tema de mentorías, sí, que hemos hablado. Y lo que decíamos, ¿no? Personas como Carlos, que sea a ciencia cierta, que se esmeran en educar en esos valores del servicio y del buen hacer, incluso implicándose de forma personal, así que son personas en las que hay que apoyarse todo lo posible. Desde aquí nuestro agradecimiento a Carlos Moreno por habernos dicho que sí, por haber sido el anfitrión, nunca mejor dicho, perfecto para cerrar esta segunda temporada. Un abrazo muy fuerte, Carlos, muchísimas gracias. Bueno, y nos toca la despedida. Nos estamos acercando a ese momento en el que se cierra esta segunda temporada, pero a mí no me gustaría terminar sin preguntarle al que ha sido mi colaborador, mi primer colaborador. En realidad nunca había tenido un colaborador porque no había tenido un programa con colaborador. Borja Triñanes, creador de Salsa de Personal, la sección que es entre una columna narrada, ¿no?, una conversación a un solo micro. ¿Cómo ha sido hacer estas salsas para ti? ¿Cómo ha sido esta movida de la sección? Te podría decir que ha sido un reto, y así es, pero sobre todo para mí ha sido retomar algo que siempre ha ido en mí, que era escribir, pensar y darle vueltas a las cosas, ¿no? Además de que, como un gran fan del audiovisual y sobre todo de la radio, era como una espinita que tenía clavada, y coger los micros. Y por fin he podido coger los micros y saber que se siente y que se vive, y tener que repetir algo porque no estaba bien narrado y todo eso. Me lo he pasado francamente bien. Me alegra. Me lo he pasado bien, que ya por eso ya es un triunfo y ya repetiría, ¿no? Pero para mí Salsa de Personal iba de temas trascendentes, ¿no? De temas transversales que suceden en el mundo y que no por ello son menores incluso dentro de nuestra industria, y que hay que mirar de frente, ¿no? Y la amistad, o lo rural, o la formación, o los valores, son cosas que no tenemos que perder de vista aún dentro de lo frenético que puede ser el trabajo, ¿no? No desvanecernos en recetas y en banalidades, en realidad, sino estar presentes en este mundo desde nuestro propio trabajo y muchas veces desde nuestra pasión, ¿no? que es este mundo. Así que me siento muy orgulloso de poder haber aportado
una versión, si cabe, muy personal a veces. Ujú. No por ello... Para eso son las columnas. Claro, no por ello me arrepiento para nada, ni de una coma. Bueno, a lo mejor de alguna coma sí, pero coma, no siempre mucho. se arrepiente uno alguna vez. Pero no de mucho más. Así que, nada, muchísimas gracias por la oportunidad. Muchísimas gracias a ti. A mí no se me olvida que la primera vez que llamé a este señor de cara a hacer la primera temporada de este podcast, cuando le invité a hacer una entrevista, lo primero que me dijo es sí a la entrevista y todo lo que pueda ayudarte, dime. Así que te agradezco en esta segunda vuelta pues que hayas formado parte oficial del podcast, cada una de tus salsas. A mí yo las he disfrutado un montón, me han gustado muchísimo. Para mí sí que hay un poco de salsa y un poco de bar y coctelería en todas ellas, sí. Pero me parece un formato genial, efectivamente, para hablar de otros muchos temas que atraviesan esta industria y que atraviesan otras, pero que tú las has planteado con el foco en esta industria. Y que son, si cabe, más importantes. Pero bueno, tampoco se trata de esto. Así que, si quieres, seguimos, porque... ¿Cómo seguiremos? ¿Cómo seguiremos? Porque, Claudia, después de toda esta temporada, ¿cuál va a ser tu penúltimo trago a solas? Porque nunca es el último, ¿no? Nunca es el último, pero la realidad de este objeto de estudio, que es la coctelería española en la actualidad, es inmenso. Podríamos seguir retratando y haciendo capítulos y temas y personajes que forman parte de esta escena. Me quedó claro en la primera temporada que la ambición de recogerlo en una serie de capítulos, hoy creo que este sería el capítulo número 25 en total de Trago y Medio, me parece el 25 publicado, sí. Quiero decir, y necesitaríamos otros 25 para cubrirlo todo, ¿no? Me voy con una sensación de muchísimo agradecimiento de esta segunda temporada, de haber podido ampliar y haber tocado un montón de palos que tenía ganas de tocar, haber puesto temas sobre la mesa, muchas veces vinculados a esas salsas también, ¿no? Ahora mismo me imagino un final abierto para esta segunda temporada, una continuación de esta vocación documental que me pierde, me trastorna esta idea de documentar esta parcelita de la realidad gastronómica de nuestro país, una parcelita que vive un momento, como decíamos, de esplendor, ¿no? de crecimiento. Por ahora, de momento, vamos a descansar. Una vez hablaba con Borja Insa, que me acaba de venir a la cabeza, que yo le decía, pero tú no necesitas como tipo parar, vacaciones, y me decía como que a él lo que le molaba era parar para seguir creando, ¿no? Bueno. Yo soy de las que necesita parar. Así que nos va a tocar bajar la persiana. Antes voy a apagar la ronda, esta segunda ronda queda apagada, cerramos la cuenta y nos veremos en las barras, veremos en los bares, digo yo. Desde luego, además se habla muy poco, pero este podcast está completamente autofinanciado, así que... Autoproducido. Y autoproducido y bien sufrido, en el mejor sentido de la palabra. En Entonces, el mejor. Vamos a hacer un pequeño parón. A ver con qué volvemos, no se sabe. Eso es, nos lo vamos a inventar en este ratito. A diferencia de Insa, yo voy a coger una vacación del podcast para inventarme cómo continúa esto. El ritmo de Insa hay que seguirlo también. Hay que seguirlo. Un abrazo, Insa, desde aquí siempre. Bueno, compañero. Va tocando acabar. Va tocando acabar. Muchas gracias por esta segunda temporada. Gracias a ti y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Producción Viva la Boca. Dirección Claudia González Crespo. Con la colaboración de Borja Triñanes, técnica y música original de Jarda Jata y la voz de Sete Ramos. Trago y Medio es un podcast producido por Viva la Boca que encontrarás en Spotify y las principales plataformas de audio.